A empezar a buscar algunas repercusiones de lo que fue el discurso del presidente de la República ayer en la Asamblea General. Hoy de mañana el presidente del equipo económico recibió a la coalición de gobierno. Hoy de tarde la mesa política del Frente Amplio y el plenario se van a reunir para tomar posición oficial, pero nos vamos adelantando. Por eso le hemos pedido al senador Daniel Cayani del MPP que nos acompañara unos minutos para reflexionar sobre esto. Senador, gracias por estos minutos. Bueno, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes y con televidentes. Bien, le pedimos de entrada una reflexión general de qué le dejó este discurso ayer. No, bueno, escribir siempre es importante tener un discurso, por lo menos un mensaje del Poder Ejecutivo sobre el balance del año pasado. Es un modo diferente al que tenemos acostumbrados, generalmente por la Constitución de la República nos establece que básicamente tiene que haber un mensaje por escrito. Este presidente, como el padre, ha decidido ir a la Asamblea General. Y bueno, siempre es bienvenido en términos generales. Después creo que a veces en algunos aspectos puede tener como ciertos ribetes de acto político, más allá de que se mantuvieron las formas, pero bueno, sobre todo por ciertas definiciones. Pero bueno, siempre es bueno escuchar por lo menos la perspectiva del presidente de la República, quien es el presidente electo y que además está en ejercicio y que además quien conduce los destinos del país en las próximas elecciones. Sin duda, acto político, ¿por qué, senador? Usted decía, se mantuvieron las formas, pero que caminó por la cornisa, ¿en qué, por ejemplo? Sí, bien, algunos aplausos de más, algunos actos afuera, pero bueno, es parte también de la democracia y siempre es bienvenido que se pueda hacer. A veces uno mira a algunos otros países y por suerte tenemos una distancia abismal en ese sentido. Y bueno, y creo que también... ¿A favor nuestro o en contra nuestro? Bueno, yo creo que por lo menos a favor. Creo que mantenemos todavía ciertos niveles de tolerancia, de trabajo en conjunto y sobre todo, más allá de las discrepancias, poder escuchar al presidente de la República siempre es importante. Y después está un poco los enfoques, ¿no? Si nosotros escuchamos ayer un discurso de un presidente que básicamente trató de resaltar todo lo positivo, hizo poco hincapié en los aspectos son preocupantes para la ciudadanía en materia de baja de los salarios reales, problemas de crecimiento de la pobreza, es decir, en un país que creció de manera importante su Producto Bruto Interno, que por lo menos hasta el primer semestre del 2022 hubo un incremento importante de las exportaciones, casi año récord. También, por lo menos los principales analistas a nivel económico están diciendo que en el promedio del año a veces no se dejan de traslucir algunos efectos negativos que se estaban viviendo ya en el segundo semestre del año pasado, que tenía que ver con la baja de la actividad económica, la no creación de empleo en el último semestre, incluso el decrecimiento de la economía en el segundo trimestre, o el primer trimestre del segundo semestre, o el tercer trimestre del año, que sin duda, por lo menos, están generando algunas problemáticas de enfriamiento de la economía y que sin duda con la sequía, con los problemas que se están viviendo ahora en materia climática, también pueden evidenciar otros problemas. Y bueno, y creo que lamentablemente eso, más otros casos importantes que hubieron el año pasado en materia sobre todo de gestión de la cosa pública, la ética y la función pública, parece que no fueron abonados por el presidente. A veces es difícil también hacer un mea culpa y hacer una autocrítica, pero bueno, sería bueno también tener un gesto republicano en ese sentido, lamentablemente faltó. Y bueno, y después, sin duda, la frutillas de la torta para por lo menos para el presidente es tan anunciado propuesta de baja de algunos impuestos, en este caso del IRPF, para algunos trabajadores. Recordemos que en realidad menos de un cuarto de los trabajadores del Uruguay pagan IRPF, porque las franjas que... Un poco más de un cuarto, ¿no? Un 30%, dicen. Y bueno, y eso es un universo bastante reducido y más o menos eso tendría que, aparentemente, por lo que el Poder Ejecutivo ha anunciado, había mandado al mensaje presupuestal, el mensaje al Poder Legislativo, tendría un costo de 150 millones de dólares, 80 para el IRPF, 40 para el IAS y algo un poco más también para las personas, para las personas físicas, para las empresas, para las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, y sin duda uno quedó como con gusto a poco, porque esto fue anunciado el año pasado, después en septiembre se empezó a mover también el avispero, hubo mucho
por lo menos especulación de lo que significaba esto. Bienvenido sea un alivio tributario para ciertos sectores. Nosotros pensamos que quizás de repente habría que tratar de focalizar en los sectores que están más embramados, pero bueno, bienvenido sea el alivio tributario, pero bueno, se queda con un gusto a poco porque en realidad está muy focalizada en 6, 7 mil aparentemente jubilados que dejarían de pagar, 500 pesos del jazz y un tanto también de los trabajadores, 700 pesos aparentemente mensuales. Si uno hace un cálculo promedio, no hace el cálculo más fino porque tiene que ver con las franjas, no quedaría para un asado y un poquito más para comprarse por mes. Pero bueno. Mucha expectativa, poca cosa, dice usted. Creo Sí. alguien me dijo ayer, medio en broma, medio en serio, le tomó la frase a Sergio Gorsi, dice, yo canto las ganadas, las cuento yo, que las perdía las cuente otro. Pero vos sabés que lo pensé. Cuando empecé a escuchar, no las críticas por Daniel en particular, ¿viste? Sino cuando empecé a ver. A mí lo que me sorprendía era que pudiese haber gente que se sorprendiese de que alguien cuente las ganadas. Y sí, cada uno va a contar las ganadas. Para eso tenés, en este caso, enemigo suena feo, los rivales, adversarios. Los adversarios. ¿Cómo que decís, Daniel? Para eso estamos nosotros en la posición que tenemos que recordar al presidente. Pero bueno, eso igual comparto, no le importa a nadie si yo comparto o no parte de lo que decía el senador, que de repente hubiera sido un gesto si se detiene un segundo a valorar como una autocrítica algunas cosas que pasaron. Pero bueno, decidió no hacerlo, es obvio que decidió no. Quiero aprovechar para dar una opinión. Yo, por lo general, en política, lo que creo que todas las autocríticas siempre apuntan a cosas que, por lo general, no son autocríticas disfrazadas de, bueno, si tuve una pandemia, tuve esto, la verdad que no... No, dijo, no hemos cumplido con todo lo que queremos. Sí, pero... con lo que hay que hacer autocrítica no hacen, decís vos. Claro, viste, me equivoqué, es bravo. Senador, cuando usted dice bienvenido esto de las rebajas, ¿el Frente Amplio va a votar entonces esto de esta rebaja de impuestos? Sí, nosotros todavía no hemos discutido porque esto está todo muy fresquito, pero yo calculo que no va a haber inconveniente en poder apoyar un proyecto. Vamos a leer la letra y seguramente puede haber algún tipo de propuesta. Nosotros somos más de la idea de que quizás podría haber un alivio tributario en los sectores más embromados de nuestra sociedad que han sufrido también, si bien ha habido una tensión en ciertos sectores, siempre el Estado, por lo menos en Uruguay, ha tratado en momentos complicados darle una mano. Creo que en estos años ha habido un aumento importante del crecimiento de la pobreza, más de 70.000 personas el año pasado siguen siendo pobres en nuestro país, más las 300.000 que ya había antes. Hay situaciones de déficit alimentario, problemas de alimentación, donde hay muchas ollas populares que están dando una mano y también los propios alimentación que da el propio gobierno, el Estado. Y bueno, y sin duda creo que esos son segmentos de la sociedad que no se van a ver beneficiados por situación, y bueno, es una decisión del gobierno de tratar de atender una franja muy minúscula, pero bueno, una franja al fin. Hay algunas críticas de las propias integrantes de la coalición de gobierno, creo que el diputado Subía por lo menos le ha dejado gusto a poco la rebaja del jazz. Se fue muy enojado, ayer no habló y él lo que está diciendo hace días y lo dijo acá, es que el actual presidente en el 2013-2014 decía que había que derogar el IAS. Igual el programa que se conjunto, el compromiso con el país de noviembre de 2019, tiene una línea sola que dice, en la medida que la situación fiscal lo permita, se irá avanzando en la eliminación del IAS. Eso está bastante claro. Igual yo creo que la principal política social que tiene que realizar el Uruguay, no en términos de gobierno y oposición, sino el Uruguay en términos de naciones, tratar de tener una buena calidad de empleo. El Uruguay ha recobrado, por lo menos en cierto sentido, la senda de crecimiento, ahora se ha lentecido y eso también, por lo menos hay señales preocupantes que yo no sé si el gobierno está leyendo adecuadamente. Y bueno, y creo que sin duda esta situación de por lo menos alivio tributario también va a pegar en las arcas del propio Estado, y en momentos donde en realidad se empieza a lentecer la economía, hay problemas de rentabilidad en algunos sectores productivos, hay problemas de actividad económica. Hace 6 meses que no crecen las exportaciones, sino que están decreciendo. Sin duda hay problemas que quizás el gobierno y el Poder Ejecutivo, ante el mensaje que hizo el presidente de la República, como que no lo tomó en la debida dimensión, que a nosotros nos preocupa porque esto es una situación que va
va a explotar a toda la actividad económica, a quienes viven, a quienes tributan IRPF y IAS, y a quienes trabajan por cuenta propia y de repente no llegan a pagar IRPF. Entonces creo que sin duda, creo que ahí hay un elemento que nosotros tendríamos que tener una mirada un poquito más fina. Y bueno, hay que ver si esta medida está en el contexto donde en realidad la situación del país está por lo menos precarizando en ese sentido. Pero bueno, creo que es importante, hay que estudiar la medida y seguramente nosotros la vamos a aplicar porque un alivio tributario, creo que ningún político no votaría eso, sería como algo por lo menos poco políticamente correcto. Senador, justamente mencionando, pensaba en esto en estos días, todos los monotributistas, todos los trabajadores independientes quedan por fuera de estas medidas, ni hablar de los trabajadores en negro y de toda esta franja que queda como excluida de las exoneraciones tributarias. ¿Qué medidas se podrían proponer que dinamicen aún más la sociedad, la economía para todas las franjas? Bueno, a ver, lo primero que tiene que hacer un gobierno es tratar que la economía funcione bien, que los números macro anden bien para justamente tener niveles de estabilidad económica, tener niveles de inversión pública y privada que permitan sobre todo dinamizar la economía y sobre todo los sectores más rezagados. Y creo que también ahí hay una apuesta de quizás de este gobierno, en la medida que hubo un recorte muy importante, un ajuste fiscal muy importante, en realidad básicamente este alivio tributario también se explica por el aumento de los impuestos que hubo en estos 2 años, porque en realidad a principio del gobierno se dejó de descontar los 2 puntos de IVA que se descontaba cuando se compraba con tarjeta digital, sí, con pago digital, y también al mismo tiempo se aumentó, se cambió la base de cálculo del IRPF y el IAS, y eso generó que ingresaran a las arcas más de 100 millones de dólares, más el recorte de 700 millones de dólares en áreas estratégicas como la educación, la salud y en los salarios y las jubilaciones. Yo creo que la mejor medida que puede hacer el gobierno es aumentar los sueldos, los salarios, ¿no? Los salarios y las jubilaciones. Eso genera sobre todo dinamismo económico, permite también que los pequeños y medianos comerciantes, en la medida que los salarios aumentan, también puedan recibir ingresos porque la gente consume un poco más. Y bueno, y eso se hace teniendo la economía ordenada, teniendo los números macro y también una inversión pública que este gobierno ha recortado en cierto sentido. Las empresas públicas han disminuido la inversión, sobre todo en el interior del país. Ha habido una apuesta importante, sobre todo en mantener la inversión que venía del gobierno pasado en materia de rutas y sobre todo de puentes, que eso sin duda es importante. Sí, eso es indiscutible. Bueno, creo que necesitamos más inyección sobre todo del sector público que empuje al sector privado para generar sobre todo un mayor demanda económica y eso que también buscan a su vez los salarios, en la medida de que la economía le vaya bien, también a las empresas les va a empezar mejor, a las pequeñas empresas les va a empezar mejor, y también a la sociedad uruguaya. Creo que eso sin duda es un elemento que quizás este gobierno no ha apostado mucho, ha justamente tratado de recortar el gasto público, incluso ha subido la tasa de interés de manera importante y eso ha generado un atraso cambiario evidente que también está pegando en el sector exportador uruguayo que básicamente recibe menos dinero por las exportaciones, estamos más caros con nuestros competidores para exportar y creo que eso todo genera un caldo de cultivo bastante complejo que son alarmas que se están encendiendo y yo no sé si el gobierno está haciendo una adecuada, por lo menos lectura de esta situación, porque en realidad la preocupación es evidente y en muchos sectores tanto productivos como en los sectores sociales. Entonces creo que sin duda hay elementos que por lo menos me parece que son flojos, que no estuvieron en el mensaje y no están por lo menos en la propuesta de política que está proponiendo el actual gobierno y que además creo que también el gobierno hoy se encuentra en una situación donde está un poco estancado en materia de las reformas que implementó o que intentó implementar y todavía no se han logrado, ¿no? El gobierno empezó con una agenda muy ambiciosa de bajar los costos de los combustibles, eso no lo ha logrado, de bajar los costos del país, eso no lo ha logrado en términos generales. Tampoco ha logrado tener una reforma de la seguridad social que se está debatiendo y parece que se diluye ahí en diputados. La situación de la reforma educativa todavía no se ha podido implementar, a mí ya llevamos más de 3 años. Es decir, las grandes reformas que este gobierno también prometió a sus propios votantes tampoco logra, por lo menos, realizarlas, más allá de que puede intentarlas, y creo que sin duda también eso genera por lo menos una frustración o por lo menos falta de expectativa de sus votantes, y creo que eso también es complejo en términos de vida. Todos temas para que nos encontremos en cualquier momento. Senador, gracias por hoy y hasta la vuelta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para todos.